Desde su nacimiento, Lena era en realidad una princesa, pero el destino cruel la abandonó en un orfanato. En ese lugar sombrío, tuvo que soportar maltratos sin fin, tanto físicos como emocionales. Lo más doloroso fue que su propio padre y hermano reconocieron a una impostora como un tesoro, mientras que a ella la consideraban una farsante, sin derecho a ser aceptada. El final de la vida anterior de Lena fue una conclusión solitaria y llena de humillación. Ese fue el desenlace de la historia llamada Princesa Zeya. Al abrir los ojos en el orfanato, Lena comprendió que había renacido dentro de ese mismo relato trágico. El miedo la envolvió, los recuerdos de los azotes, el desprecio de su familia y aquel final miserable seguían grabados en su corazón. Pero esta vez se prometió a sí misma que no permitiría que la tragedia se repitiera. En el orfanato, Lena seguía siendo obligada a hacer recados por Trin, el pequeño lacayo de la directora. Trin siempre buscaba maneras de intimidarla y, esta vez, intentó incriminarla escondiendo un anillo valioso en su bolsillo. Si lo descubrían, Lena seguramente recibiría un castigo brutal. Sin embargo, Lena actuó con astucia y dio la vuelta a la situación, logrando que el anillo fuera encontrado en posesión de Trin. Los niños que habían sufrido sus abusos se pusieron del lado de Lena, y por primera vez ella escapó de una trampa mortal gracias a su inteligencia. Mientras Trin era castigado, Lena recordó de repente que hoy era un día crucial, la familia Ballet vendría a elegir a un niño para adoptarlo. Los Ballet eran conocidos por llevar una maldición, por lo que pocos se atrevían a acercarse a ellos. Pero Lena sabía que esa era su oportunidad para cambiar el destino. Con rapidez, limpió la entrada y se preparó para ser la primera en recibirlos. Hombres imponentes aparecieron, el duque Ballet y su hijo Wendy. Sin mostrar miedo alguno, Lena sonrió radiante y los elogió por lo apuestos que eran. Esa inocencia y valentía sorprendieron a Wendy, quien la encontró encantadora. Él era el segundo protagonista masculino y futuro duque. Preguntaron a Lena por qué no les temía como los demás niños, y la respuesta estaba en la fuerte voluntad espiritual que poseía como miembro de la realeza. Lena pidió conocer sus nombres para poder informarle a la directora. Después, tomó con naturalidad la mano del duque y lo condujo hasta la sala de visitas, dejándolos asombrados. Cuando la directora sugirió escoger a un niño adecuado, el duque simplemente la colocó en su regazo y declaró: «No hace falta. Elijo a esta niña». Tal como lo había planeado, Lena aceptó felizmente. En un instante, dejó atrás el infierno del orfanato para entrar en un mundo completamente nuevo. En el carruaje, preocupada, prometió esforzarse para no decepcionarlo, pero el duque le respondió con dulzura: «Solo necesitas vivir con comodidad». Wendy añadió que estaba demasiado delgada y debía comer más para estar sana. Esa calidez, que nunca antes había sentido, conmovió profundamente a Lena. Por primera vez alguien la cuidaba y protegía, haciéndola sentirse pequeña, pero también afortunada de ser amada. Al llegar a la mansión Ballet, filas de sirvientes inclinados en señal de respeto dejaron a Lena atónita. El destello de una cámara la asustó, obligándola a esconderse en el abrigo del duque. Una vez dentro, conoció al mayordomo principal, Edgar, amable y servicial, y a la elegante jefa de doncellas, Lucy, quien la envolvió en una manta cálida. Aunque intuía que esa bondad no duraría para siempre, Lena la atesoró. Esa ternura comenzó a derretir los rincones helados de su corazón. Desde lo alto, su hermano menor Dale observaba todo. Lena, feliz, se presentó por sí misma. Tenían la misma edad y pronto congeniaron, mientras que el duque, cariñosamente, le puso el apodo de Susu, tan dulce como un pastel. Aquella cena fue una experiencia sin precedentes. Wendy y Dale se disputaban el honor de sentarla en la silla, tratándola como a una verdadera hermana. Frente a ella había una mesa repleta de manjares irresistibles, comió sin parar hasta que, debilitada por la desnutrición, se desplomó sobre la mesa. En medio de su inconsciencia, se vio de pie en un campo de trigo dorado, y una voz misteriosa resonó: «Solo tú puedes despertarme». Ante ella apareció una versión adulta de sí misma, y Lena comprendió que aquello era el inicio de su vínculo con un poderoso espíritu. Despertar, Lena se encontró en una habitación desconocida, rodeada por el duque y los dos hermanos, que velaban por ella con preocupación. El médico explicó que, debido a su debilidad física, solo necesitaba descansar. Sin embargo, Lena percibió cierta distancia en su trato y temió haberles causado rechazo. Al recordar que llevaba 2 días sin bañarse y que incluso había vomitado, se sonrojó y pidió disculpas. El duque, de inmediato, ordenó a Lucy que la llevara a bañarse. Fue entonces, gracias a la doncella, que comprendió la verdad: aquella preocupación nacía del miedo a que la maldición de la familia la dañara. En realidad, el duque no la despreciaba, sino que temía que ella no pudiera soportar la fuerza invisible que los rodeaba. Después de ser bañada y vestida con ropa nueva, Lena se emocionó al darse cuenta de que todo en la mansión estaba preparado únicamente para ella. Tras cambiarse, buscó al duque con la necesidad de expresar su gratitud. Rompió a llorar, suplicando: «Por favor, no se aleje de mí, no me rechace». Él la abrazó con fuerza,
como prometiendo no soltarla jamás, mientras sus hermanos la animaban y consolaban. Al contemplar la fragilidad del cuerpo de Lena, el duque se sorprendió y le exigió que comiera más. Si lograba fortalecerse, le daría un regalo especial. En un lugar lejano, el emperador continuaba recorriendo el reino en busca de la hija perdida desde hacía 6 años. Aunque toda la corte aseguraba que había muerto, él se negaba a creerlo. Aún sentía la inmensa fuerza espiritual que emanaba de aquella niña, y esa fe era lo único que le impedía abandonar su búsqueda. El príncipe heredero Lucas, su primogénito, también anhelaba reencontrarse con su hermana. Escribía sueños sencillos, practicar esgrima juntos, jugar, compartir cumpleaños. Año tras año, los regalos se acumulaban sin ser abiertos, mientras la esperanza se desvanecía. Solo el emperador mantenía firme su convicción: donde quiera que estés, te encontraré. Mientras tanto, en la mansión Ballet, Lena se convertía poco a poco en el centro del cariño familiar. Wendy anotaba con detalle su dieta, y Dale escondía dulces para compartirlos en secreto con ella. Que Ballet observaba en silencio cómo los 3 niños jugaban en el patio, mientras su sirviente de confianza le entregaba un informe sobre el orfanato. Viendo la expresión inusualmente severa del duque, el sirviente pensó para sí: Lena sin duda llegaría a formar parte de esta familia. El duque ordenó de inmediato que la llevaran ante él. Cuando la niña entró, la mirada fría del duque hizo que su corazón se encogiera. Temió que quisiera devolverla a aquel lugar oscuro. Desesperada, buscaba palabras para suplicar. Al ver el pánico en sus ojos, el duque comprendió el malentendido. Rápidamente le explicó que no deseaba enviarla de vuelta, sino preguntarle por su vida anterior. Para tranquilizarla, le ofreció un pequeño pastel. Lena se sorprendió al sentir la corteza helada. Era un profiterol relleno de crema, un obsequio que evocó en el duque un recuerdo doloroso reflejado en su mirada. Él empezó a preguntar por la directora del orfanato: ¿ella te golpeaba? Lena sonrió débilmente, admitiendo que, al ser considerada la más inútil, siempre era castigada. Solo intentaba trabajar duro, esperando que alguna familia la adoptara como sirvienta. Aquellas palabras hicieron que el duque apretara los puños, mientras la pequeña colocaba su mano temblorosa sobre la de él. Entonces afirmó con firmeza: nunca más tendrás que trabajar de esa manera. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lena. Juró castigar a la directora y dar una vida digna a los niños que permanecían allí. Días después, Dale y el mayordomo llevaron a Lena a pasear. Era la primera vez que contemplaba el mundo exterior, llena de curiosidad por todo. Al ver cómo su mirada se detenía en un vaso de agua fresca y extraña, Dale corrió enseguida a comprárselo. Antes de que la doncella pudiera detenerlo, él ya se había alejado, y cuando regresó, Lena había desaparecido. En un callejón oscuro, la niña se paralizó al ver a la directora, acompañada por un hombre de capa negra. De inmediato comprendió: los esbirros de la emperatriz habían venido. En la historia original, la emperatriz utilizaba la Torre Blanca para drenar en secreto la energía espiritual de Lena y transferírsela a su hija ella, que había nacido sin poder. El recuerdo de aquellas veces en que le arrancaban la fuerza vital hizo temblar su cuerpo. El hombre sacó una gema de absorción, obligándola a resistirse. En el forcejeo, Lena derribó accidentalmente un frasco que él llevaba. El cristal roto lo enfureció. ¿Te atreves a desafiarme? Cuando la gema estaba a punto de tocarla, Lena gritó desesperada: Duque, sálveme. En ese instante, una silueta imponente apareció. Una voz grave resonó en el callejón: aparta esas manos sucias de la niña. Quedó atónita al ver al duque junto con sus 2 hijos aparecer. Pero el hombre del manto negro no se inmutó. De inmediato concentró su poder oscuro, levantó una barrera protectora y tomó a Lena como rehén. En un instante de desesperación, la mirada de ella se posó en un fragmento de vidrio del frasco roto. Sin pensarlo 2 veces, Lena lo agarró con fuerza y lo clavó en la espalda del hombre. La barrera se desvaneció de inmediato. Aprovechando la oportunidad, el duque lanzó un ataque con su espada. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre cayó como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Lena fijó la vista en la gema que rodó al suelo. Si lograba destruirla, la emperatriz jamás podría robarle su poder. De repente, Wendy la tomó en brazos. No, hermano, murmuró Lena con esfuerzo. Debemos destruir esa gema. En ese preciso momento, el hombre en el suelo se levantó de golpe. Extendió la mano para atrapar la gema, pero Dale, más rápido, lanzó un tajo que la hizo volar lejos. Lena contuvo el aliento, pero antes de que pudiera tranquilizarse, un círculo mágico brilló bajo los pies del enemigo. La gema regresó sola a su mano y su cuerpo empezó a desvanecerse. Justo cuando estaba a punto de desaparecer, una espada atravesó su mano, destruyendo al mismo tiempo la gema. La sacudida fue tan intensa que su corazón estalló, la sangre brotó de su boca y se desplomó para siempre. El duque bajó la mirada con frialdad, su voz áspera: lamentablemente, no pude contener mi fuerza. Padre, está muerto ya, murmuró Wendy.
Jamás sabremos por qué buscaba a Susu. El duque respondió con frialdad, no importa. Aún queda otro. Giró y arrojó su espada directamente hacia la directora del orfanato. La mujer cayó de rodillas, temblando y suplicando por su vida. Pero en los ojos del duque solo quedaba desprecio. ¿Te atreviste a ponerle una mano encima a la niña bajo mi protección? Los recuerdos de los golpes y el hambre del pasado invadieron a Lena, que no pudo contener las lágrimas. Wendy la abrazó con fuerza, susurrando, ya no pasa nada, no dejaremos que nadie te dañe otra vez. El duque interrogó, pero la directora temblaba sin atreverse a confesar. Él sonrió con frialdad, ¿de verdad crees que aún tienes alguna oportunidad de vivir? Levantó su espada, pero Wendy y Dale lo detuvieron apresuradamente. Susu está aquí. Se asustará si ve esto. El duque frunció el ceño y ordenó llevar a Lena de vuelta. Sin embargo, la directora todavía intentó arrastrarse hasta ella, sujetando su mano y rogando por perdón. Lena, serena, preguntó, entonces, ¿el orfanato tendrá una nueva directora? ¿Los niños ya no serán golpeados ni pasarán hambre? El duque asintió. Lena sonrió con dulzura y se volvió hacia la mujer. En el pasado, cuando te supliqué, nunca me escuchaste. Hace un momento, cuando pedí ayuda, también me ignoraste. Ahora ya es demasiado tarde. Dale bajó la cabeza con vergüenza. Es mi culpa, no pude protegerte. Lena negó suavemente, no es así. Él me atrapó demasiado rápido, nadie pudo detenerlo.